Las cartas preguntan regularmente: ¿alguna vez fuiste un testigo de Jehová? Los miembros de esa organización me han dicho que alguna vez lo fuiste. Aunque he afirmado positiva y definitivamente en la pura verdad que nunca pertenecía al grupo conocido como los Testigos de Jehová, parece que algunos continúan difundiendo la afirmación de que alguna vez les pertenecí. Permítanme una vez más aclarar la verdad. Nunca he sido miembro de los Testigos de Jehová. Nunca, de ninguna manera ni forma, tuve una conexión remota con ellos. Nunca he tenido ninguna comunión con ellos. Nunca he asistido a ninguna reunión de los Testigos de Jehová. Nunca he tenido ningún tipo de compañerismo con ninguno de sus líderes o miembros. No aprendí nada de la verdad de Dios de los Testigos de Jehová. Por supuesto, he leído algunos de sus escritos y sus libros y me alegro descubrir que tienen ciertas verdades, como la mayoría de los grupos las tienen, aunque a menudo mezcladas con errores. Pero Dios ya me había revelado estas verdades mucho antes de leer sobre ellos en su literatura. No aprendí nada de lo que creo y enseño de esta organización. Aprendí la verdad de Dios directamente de Dios, a través de su palabra, la Santa Biblia. Os digo, como dijo el apóstol Pablo, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí ni me lo enseñaron, sino que vino por revelación de Jesucristo. Pero cuando agradó a Dios, que me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, a fin de que yo le predicase al mundo, no consulté inmediatamente con carne y sangre, ni fui a ningún grupo, sino que fui directamente a la palabra de Dios, y de rodillas le pedí a Dios por medio de su Espíritu que abriera mi entendimiento, para corregirme, redarguirme y reprenderme, e instruirme en su verdad y su justicia. Después de 3 años fui a algunos de los humildes del pueblo de Dios en el valle de Willamette, de Oregón, y les prediqué a partir de 1931. Por favor, compare con Gálatas 1 del 1 al 18, versión revisada autorizada. Mi ambición y celo no era perseguir a la verdadera iglesia de Dios, como la de Pablo, sino subir la escalera del éxito comercial y hacer dinero. Dios me derribó 3 veces seguidas, sacándome de debajo de los pies los negocios que había iniciado, destruyéndome financieramente. Entonces Dios me llevó al estudio de su palabra al hacerme tratar de refutar la validez eterna y el bien de la ley espiritual de Dios que Él le había revelado a mi esposa, y a la que al principio me opuse amargamente. Durante ese estudio de 6 meses de más de 14 horas por día, leí muy poca literatura favorable a la ley, pero leí todo lo que pude encontrar que se oponía a ella, pero sobre todo estudié solo la Biblia. Después de un estudio intensivo de 6 meses, me vi obligado honestamente ante Dios a tragar la píldora más amarga de mi vida. Literalmente me mató y morí. Me entregué por completo a Dios, le di mi vida de ahora en adelante para que usara, si pudiera. Había sido criado desde mi nacimiento en la iglesia de los amigos cuáqueros, aunque nunca me había convertido o engendrado como un hijo de Dios, y a los 18 años me desvié casi por completo de todo interés o asistencia a la iglesia, y dediqué todas mis energías a negociar. Había pasado los 30 años cuando Dios me obligó a este estudio de su palabra. Desde entonces estudié la Biblia de rodillas. Una y otra vez me corrigió. Repetidamente tuve que sufrir reproches y reconocer que me había equivocado en mis creencias y deseos. Dios me castigó y corrigió repetidas veces, no solo revelando su verdad de esta manera, sino por circunstancias continuas. Había sido engreído, pero ahora, por la amarga experiencia, por el sufrimiento, por las circunstancias y por la palabra de Dios, fui abatido y humillado. Empecé a experimentar el gozo inigualable de aprender una verdad nueva para mí, a medida que Dios poco a poco, pero cada vez más, me revelaba verdades tan maravillosas que producían verdadero gozo espiritual. Por primera vez en mi vida,
descubrí lo que realmente es la felicidad. Dios me lanzó a su obra en 1934 y después de mi primer esfuerzo evangelizador en una iglesia en Harrisburg, Oregón, experimenté la emoción más grande de mi vida hasta el momento, al darme cuenta de que las vidas habían sido llevadas al arrepentimiento, a la entrega a Dios, a la fe en Jesucristo, convertido, cambiado. Verdaderamente es más bienaventurado dar que recibir. Ese proceso de ser corregido, de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha continuado. Ahora, durante estos muchos años, más de medio siglo completo, y todavía continúa. Dios lo conceda para siempre. No, los hombres no me enseñaron lo que os predico. No fui enseñado por los hombres, sino por Dios. No os hablo por autoridad de hombres o de alguna iglesia de hombres humanamente organizada, sino en el nombre y por la autoridad de Jesucristo, la cabeza viviente de la verdadera iglesia de Dios. Estas palabras de Cristo que recibió del Padre, las mismas palabras y el Evangelio de Cristo que les hablo y les escribo, son espíritu y son vida.